Nunca creí que viviría para contar algo así, mis queridos nietos virtuales. Nunca pensé que estas manos arrugadas, que han amasado miles de tortillas y secado tantas lágrimas, tendrían que escribir en papeles legales las palabras más dolorosas de mi vida. Pero aquí estoy, sentada junto a este fuego que crepita igual que crepitó mi corazón el día que mi propio hijo me gritó, ya no te quiero aquí. Lárgate. ¿Y saben qué hice al día siguiente? Cambié las escrituras de todo. Pero déjenme contarles desde el principio esta historia que todavía me duele en el alma, porque necesito que entiendan que a veces, la justicia llega de formas que nunca imaginamos. Era un martes de septiembre cuando mi mundo se partió en dos. Recuerdo el olor a café de olla que se alzaba desde la cocina, ese aroma que siempre me tranquilizaba el alma. Llevaba 52 años viviendo en esa casa, la misma que construí ladrillo a ladrillo junto a mi difunto esposo José. 52 años, ¿pueden imaginárselo? Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia, la marca en la pared donde Roberto, mi hijo, medía su estatura cada cumpleaños, la ventana del comedor desde donde veía a los nietos jugar en el patio, el jardín donde planté las rosas que José me regaló el día de nuestra boda. Todo eso se desmoronó en un instante. Cuando las palabras de Roberto atravesaron el aire como dagas envenenadas, estaba yo preparando el almuerzo, como había hecho durante décadas, cuando él llegó con esa cara que ya no reconocía. Mi Roberto, que una vez fue ese niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora me miraba como si fuera una extraña, como si fuera un estorbo en su propia historia. Mamá, me dijo con esa voz fría que había aprendido en la ciudad, necesitamos hablar. Y yo, ingenua de mí, pensé que quería contarme sobre su trabajo, sobre sus problemas, sobre cualquier cosa que pudiera ayudarle a resolver. Pero no. Lo que salió de su boca fueron palabras que jamás pensé escuchar de un hijo hacia su madre. Ya no te quiero aquí. Lárgate. Así, sin más. Sin explicaciones. Sin consideración por todo lo que había hecho por él, por todo lo que había sacrificado. En ese momento sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. El café se me quemó en la estufa, pero yo no podía moverme. Me quedé ahí parada, con el delantal todavía atado a la cintura, viendo cómo mi propio hijo me echaba de la casa que yo misma había construido. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese punto, porque las heridas profundas no aparecen de la nada. Necesito que entiendan la historia completa, desde sus raíces más tiernas hasta sus frutos más amargos. Si quieren escuchar más de mis historias, suscriban y únanse a nuestra familia, porque estas son las lecciones que la vida me ha enseñado. A golpes, y ustedes merecen conocerlas. Roberto nació cuando yo tenía 23 años. Era mi primer hijo, mi tesoro más preciado. José trabajaba en la construcción y yo me dedicaba completamente a criar a ese niño que llenaba de luz cada rincón de nuestra modesta casa. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, la primera vez que me dijo, mamá, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Era un niño inteligente, curioso, siempre preguntando por todo. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Mamá, ¿por qué papá llega tan cansado del trabajo? Le di todo lo que pude y más. Cuando José murió en un accidente de construcción, Roberto tenía apenas 12 años. Me quedé sola con él, sin más recursos que mis manos y mi voluntad de hierro. Trabajé de todo, limpiando casas, vendiendo comida en la calle, cosiendo ropa hasta altas horas de la madrugada. Todo para que Roberto pudiera estudiar, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Vendí mis joyas, las pocas que tenía. Empeñé los recuerdos de José cuando fue necesario. Todo por ese niño que era mi razón de vivir. La casa donde vivíamos era pequeña pero acogedora. Cada peso que ganaba lo invertía en mejorarla poco a poco. Primero arreglé el techo que se filtraba cuando llovía. Después amplié la cocina para poder vender comida a los trabajadores del barrio. Luego agregué un cuarto más para que Roberto tuviera su espacio cuando creciera. Cada mejora la pagué con sacrificios, con noches sin dormir, con comidas que me salté para que él pudiera comer mejor. Roberto era buen estudiante, eso debo reconocerlo. Sacaba buenas calificaciones y los maestros siempre me felicitaban por tener un hijo tan aplicado. Pero yo notaba que algo estaba cambiando en él. A medida que crecía, a medida que veía cómo vivían sus compañeros de clase, comenzó a avergonzarse de nuestra situación.
Empezó a mentir sobre nuestras condiciones, a inventar historias sobre un padre que nunca había muerto, sobre una madre que no tenía que trabajar limpiando casas ajenas. La primera vez que se avergonzó de mí fue cuando tenía 15 años. Había ahorrado durante meses para comprarle unos zapatos nuevos para la graduación de secundaria. No eran los más caros, pero eran buenos zapatos, zapatos que habían costado muchas horas de trabajo. Cuando llegué a la ceremonia, con mi mejor vestido planchado y mis zapatos limpios pero viejos, lo vi conversando con sus amigos. Se acercó a mí y me dijo, bajito pero con firmeza, mamá, espérame afuera. Mejor no entres. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero tragué mi dolor y esperé afuera, bajo el sol, viendo por la ventana cómo mi hijo recibía su diploma sin su madre presente. Los años de universidad fueron aún más difíciles. Roberto estudió administración en la capital, y yo me las arreglé para pagarle todo, colegiatura, libros, gastos de manutención. Trabajaba 18 horas al día para que él pudiera concentrarse en sus estudios. Cada mes le enviaba dinero, a veces más del que yo tenía, porque no quería que le faltara nada. Pero sus visitas a casa se hicieron menos frecuentes, y cuando venía, siempre tenía prisa por regresar a la ciudad. Cuando se graduó, yo esperaba que las cosas mejoraran entre nosotros. Pensaba que al ver todo lo que había sacrificado por él, al entender el valor de mi esfuerzo, regresaría a ser mi niño cariñoso. Pero no fue así. Roberto consiguió un trabajo en una empresa importante, se casó con una mujer de ciudad que nunca me dirigió más que miradas despectivas, y poco a poco fue alejándose de sus raíces, de su historia, de mí. Su esposa, Carmen, era una mujer elegante pero fría. La primera vez que la trajo a casa, la vi examinar cada rincón con esa expresión de superioridad que me dolía más que cualquier golpe físico. Nunca comía mi comida, siempre tenía alguna excusa. Nunca se sentaba en mis sillas, decía que le dolía la espalda. Nunca usaba el baño de la casa, prefería aguantarse hasta llegar a algún restaurante. Y Roberto, mi Roberto, no decía nada. Peor aún, comenzó a comportarse igual que ella. ¿Se imaginan ustedes lo que se siente ver cómo tu propio hijo se avergüenza de ti? Como la persona que más amas en el mundo comienza a tratarte como si fueras una carga, un obstáculo en su nueva vida? Porque eso es exactamente lo que comenzó a pasar. Las visitas se espaciaron aún más. Las llamadas telefónicas se volvieron conversaciones cortantes y frías. Y cuando venía a verme, siempre tenía consejos sobre cómo debería vivir mi vida, sugerencias sobre asilos para ancianos, comentarios sobre lo mucho que me costaría mantener esa casa tan grande, pero yo me resistía. Esa casa era mi hogar, mi refugio, el lugar donde había criado a mi hijo y donde guardaba todos mis recuerdos. Cada pared tenía una historia, cada mueble un significado. La mesa de la cocina donde Roberto hacía sus tareas mientras yo cocinaba. El sillón donde José se sentaba a leer el periódico los domingos. El jardín donde había sembrado las plantas que ahora daban sombra a toda la casa. No podía simplemente irme, abandonar todo eso por los caprichos de un hijo que había olvidado de dónde venía. Durante años viví en esa tensión constante. Roberto insistía en que vendiera la casa, que me fuera a vivir a un lugar más pequeño, más apropiado para mi edad, según él. Pero yo sabía que lo que realmente quería era quedarse con la propiedad. La casa había crecido en valor con los años, y ahora estaba ubicada en una zona que se había vuelto muy cotizada. Él y Carmen tenían planes, podía verlo en sus ojos. Cada vez que miraban mi hogar, un día Roberto llegó con unos papeles. Dijo que había consultado con un abogado, que había encontrado una solución perfecta para todos. Quería que yo le firmara un poder notarial, que le diera autorización legal para manejar todos mis asuntos financieros. Es por tu bien, mamá, me decía. Ya no tienes edad para preocuparte por estas cosas. Yo me haré cargo de todo. Pero algo en su tono, algo en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos, me hizo desconfiar. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Mi propio hijo, la persona que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba tratando de quitarme todo lo que tenía. No era preocupación por mi bienestar lo que lo motivaba, era pura codicia. Quería mi casa, quería deshacerse de mí, quería borrar todo rastro de su pasado humilde para construir una nueva vida donde yo no tuviera lugar. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de José. Lloré por la pérdida de mi hijo, porque el niño que yo había criado ya no existía.
En su lugar había un extraño movido por la ambición y la vergüenza, alguien que estaba dispuesto a traicionar a su propia madre por dinero y estatus social. Me sentí la mujer más sola del mundo, abandonada por la única persona que me quedaba en la vida. Al día siguiente Roberto regresó, impaciente por mi respuesta. Traía a Carmen con él, y los dos me presionaron durante horas para que firmara esos papeles. Utilizaron todos los argumentos posibles, que era lo mejor para mí, que ellos me cuidarían mejor, que yo ya no tenía edad para vivir sola. Pero yo me mantuve firme. Algo en mi interior, quizás la sabiduría que dan los años o el instinto de supervivencia, me gritaba que no debía ceder. No voy a firmar nada, les dije finalmente. Esta es mi casa y mientras viva, aquí me quedo. La reacción de Roberto fue explosiva. Se puso de pie de un salto, con la cara roja de ira, y comenzó a gritarme como nunca antes lo había hecho. Me dijo que era una vieja terca, que no entendía lo que era bueno para mí, que estaba siendo egoísta. Carmen lo apoyaba con gestos de aprobación, agregando comentarios venenosos sobre mi terquedad y mi falta de consideración hacia ellos, pero yo me mantuve en mis 13. Por primera vez en años, le dije a Roberto exactamente lo que pensaba, que no iba a permitir que me manipulara, que no iba a regalarle mi patrimonio por las buenas, que si quería algo de mí tendría que ganárselo con respeto y cariño, no con chantajes y presiones. ¿Se imaginan ustedes cómo me sentía en ese momento? Por un lado, orgullosa de haber encontrado finalmente la fuerza para enfrentarme a mi hijo. Por el otro, destrozada al darme cuenta de que había perdido para siempre al niño que tanto amé. Era una mezcla de tristeza y liberación, de dolor y dignidad recuperada. Roberto y Carmen se fueron esa tarde echando humo por las orejas. Pero yo sabía que no iba a ser el final de la historia. Conocía a mi hijo, sabía lo persistente que podía ser cuando quería algo. Y efectivamente, durante las siguientes semanas comenzó una campaña sistemática para quebrar mi resistencia. Primero intentó el chantaje emocional. Me llamaba todos los días para recordarme lo sola que estaba, lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sin compañía. Me hablaba de todos los riesgos, ladrones, accidentes domésticos, problemas de salud que nadie podría atender a tiempo. Después vinieron las visitas sorpresa, siempre acompañado de Carmen, siempre con el mismo tema de conversación. Cuando vio que la estrategia emocional no funcionaba, cambió de táctica. Comenzó a llevarme folletos de residencias para adultos mayores, lugares que según él eran mucho mejores que mi casa. Me describía todas las ventajas: compañía constante, atención médica, actividades organizadas. Pero yo veía a través de sus palabras. Lo que realmente quería era sacarme del camino para apoderarse de mi patrimonio. Paralelamente, empezó a crear problemas artificiales. De repente, los servicios de la casa comenzaron a fallar misteriosamente. El agua se cortaba sin explicación. La luz se iba en momentos extraños, el teléfono dejaba de funcionar. Más tarde descubrí que Roberto había estado llamando a las compañías de servicios, haciéndose pasar por mi representante legal, ordenando suspensiones y cambios que yo nunca había autorizado. La presión psicológica era constante. Roberto había logrado convencer a algunos vecinos de que yo estaba perdiendo facultades, que no era seguro que viviera sola. Comenzaron a tratarme de manera diferente, con esa condescendencia que se usa con los niños pequeños o con las personas que supuestamente no pueden cuidarse a sí mismas. Era una estrategia muy calculada para aislarme socialmente y hacerme dudar de mi propia capacidad de juicio, pero yo no era la mujer frágil e indefensa que Roberto creía. Los años me habían enseñado a ser fuerte, a resistir las tempestades, a no doblarme ante las presiones. Había criado a un hijo siendo viuda, había construido un patrimonio trabajando de sol a sol, había superado pérdidas y decepciones que habrían quebrado a muchas personas. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quitara lo que había construido con tanto esfuerzo. Un día, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré algo que me llenó de una fuerza renovada. Era una carta que Roberto me había escrito cuando tenía 8 años, después de una pelea que habíamos tenido porque no quería hacer sus tareas. En esa carta, escrita con su letra de niño, me pedía perdón y me decía que yo era la mejor mamá del mundo, que me amaba más que a nada en la vida, que cuando fuera grande me iba a cuidar siempre. Esas palabras, escritas con la inocencia de un niño que todavía no había sido corrompido por la ambición y el materialismo, me recordaron quién había sido Roberto realmente. Me ayudaron a entender que el hombre que ahora me presionaba y me maltrataba no era mi verdadero hijo, sino una versión distorsionada de él,
creada por las influencias tóxicas y las prioridades equivocadas. Pero también me ayudaron a tomar una decisión que había estado evitando durante meses. Si Roberto ya no me consideraba su madre, si ya no respetaba todo lo que había hecho por él, entonces yo tampoco tenía por qué seguir tratándolo como a mi hijo. Era hora de protegerme, de poner límites, de hacer valer mis derechos, no sé. Vayan todavía, suscriban para la siguiente parte porque lo que viene es la decisión más difícil pero más liberadora de toda mi vida. Fue entonces cuando decidí actuar. Sabía que necesitaba protegerme legalmente, asegurarme de que Roberto no pudiera arrebatarme mi patrimonio por las malas. Fui a ver a un abogado recomendado por don Esteban, el licenciado Morales, un hombre mayor con experiencia en casos familiares. Le conté toda mi historia, desde los sacrificios que había hecho por Roberto hasta las presiones actuales. El licenciado Morales me escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante unos minutos, como procesando toda la información. Finalmente, me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Doña María, me dijo, lamentablemente su caso no es único. He visto muchas situaciones similares, hijos que olvidan todo lo que sus padres hicieron por ellos cuando ven la posibilidad de heredar algo de valor. Pero usted tiene derechos, y vamos a asegurarnos de que se respeten. Me explicó varias opciones legales que tenía a mi disposición. Podía hacer un testamento muy específico, crear un fideicomiso, o incluso cambiar completamente la titularidad de mis propiedades. Pero había una opción que me llamó especialmente la atención. Podía desheredar a Roberto y dejar todas mis posesiones a instituciones benéficas o a personas que realmente me importaran. Piénselo bien, me aconsejó el abogado. Una vez que tome estas medidas, será muy difícil revertirlas. Pero también consideré que si no actúa ahora, su hijo podría encontrar maneras de presionarla hasta que ceda, o incluso peor, podría tratar de declararla incapacitada mentalmente para quitarle el control de sus bienes. Esas últimas palabras me helaron la sangre. ¿Roberto sería capaz de llegar tan lejos? ¿Podría intentar hacerme pasar por una anciana senil para apoderarse de todo lo mío? Conociendo su ambición y su falta de escrúpulos, ya nada me parecía imposible. Salí de esa consulta con la mente llena de ideas y el corazón lleno de dolor. Era terrible tener que tomar medidas legales para protegerme de mi propio hijo, pero era peor seguir siendo víctima de sus manipulaciones y chantajes. Esa noche no dormí, pensando en todas las opciones, sopesando las consecuencias de cada decisión. Al día siguiente, Roberto apareció nuevamente en mi casa. Pero esta vez venía con una actitud diferente, más agresiva, más desesperada. Había pasado semanas presionándome y yo seguía resistiendo, así que había decidido cambiar de estrategia. En lugar de intentar convencerme, ahora quería intimidarme. Mamá, me dijo con una voz que ya no tenía nada de cariño filial, esto ya se prolongó demasiado. No puedes seguir viviendo aquí sola, es ridículo. Carmen y yo hemos decidido que va a ser mejor para todos si te mudas a una residencia. Ya hemos visto algunas opciones muy buenas. Y yo ya te dije que no me voy a ir de mi casa, le respondí con toda la firmeza que pude reunir. Pues entonces vamos a tener que tomar medidas más drásticas, me amenazó. Hemos consultado con un médico, y él está dispuesto a evaluar tu estado mental. Si determina que ya no tienes capacidad para tomar decisiones por ti misma, podemos solicitar una tutela legal. ¿Se imaginan ustedes el horror que sentí al escuchar esas palabras? Mi propio hijo me estaba amenazando con hacerme pasar por loca para apoderarse de mis bienes. Era la traición más grande que podía concebir, la puñalada más dolorosa que alguien puede recibir de la persona que más ama, pero en lugar de acobardarme, esa amenaza me llenó de una furia que no sabía que podía sentir. Roberto había cruzado una línea que no tenía regreso. Ya no era solo codicia o ambición, ahora era crueldad pura, maldad deliberada dirigida contra su propia madre. Roberto, le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza, creo que ya es hora de que te vayas de mi casa. No me voy a ir hasta que entres en razón, me respondió con esa arrogancia que había aprendido en la ciudad. Entonces te voy a tener que echar. Se rió, como si la idea de que yo pudiera echarlo fuera la cosa más ridícula del mundo. ¿Tú me vas a echar? Mamá, creo que ya estás perdiendo la cabeza más rápido de lo que pensábamos. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. El hijo que yo había criado,
El niño que había amado más que a mi propia vida, ya no existía. En su lugar había un extraño cruel y ambicioso que estaba dispuesto a destruirme. Para conseguir lo que quería, me levanté de mi silla con una dignidad que no sabía que aún conservaba. Roberto, le dije, has demostrado que ya no tienes nada del niño que yo crié. Has demostrado que no me respetas, que no valoras nada de lo que hice por ti, que solo me ves como un obstáculo entre tú y mi dinero. Así que te lo voy a decir. Una sola vez, salte de mi casa ahora mismo. ¿O qué? Me desafió con una sonrisa despectiva. ¿O vas a descubrir de qué está hecha realmente tu madre? Se quedó callado por unos segundos, quizás sorprendido por mi tono de voz, quizás calculando su próximo movimiento. Pero yo ya no tenía paciencia para sus juegos mentales. Fuera, le grité con una fuerza que me salió desde lo más profundo del alma. Fuera de mi casa ahora mismo. Roberto se puso de pie lentamente, con esa expresión de superioridad que tanto me dolía. Está bien, mamá. Pero esto no se va a quedar así. Vas a ver lo que es bueno. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. Ya no te quiero aquí. Lárgate. ¿Se imaginan ustedes el impacto que tuvieron esas palabras? Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de mis ojos. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo en la vida, me estaba echando de mi propia casa, me estaba diciendo que ya no me quería, pero ¿saben qué? En ese momento de dolor máximo también encontré una claridad que no había tenido en años. Roberto había mostrado finalmente su verdadera cara, había quitado todas las máscaras y había revelado el monstruo en el que se había convertido. Ya no tenía que seguir sufriendo por la pérdida de mi hijo, porque mi hijo real había muerto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era solo un cascarón vacío lleno de ambición y maldad. Después de que se fue, me senté en mi cocina y lloré. Durante horas. Lloré por el niño que había perdido, por los años de sacrificio que habían sido en vano, por la soledad que me esperaba en los años que me quedaran de vida. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo extraordinario pasó. Me sentí libre, por primera vez en años, no tenía que preocuparme por lo que Roberto pensara de mí. No tenía que soportar sus comentarios despectivos, sus presiones constantes, sus amenazas veladas. No tenía que fingir que todavía existía una relación amorosa entre nosotros cuando la realidad era que él solo me veía como un obstáculo para conseguir dinero. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente iba a ir donde el licenciado Morales y iba a cambiar todas las escrituras de mis propiedades. ¿Roberto quería echarme de mi propia casa? Pues iba a descubrir que esa casa ya no iba a ser suya nunca. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Era la tranquilidad que da saber que por fin vas a hacer justicia, que por fin vas a poner las cosas en su lugar. Al día siguiente, muy temprano, me arreglé con mi mejor ropa y me dirigí al despacho del licenciado Morales. Le conté lo que había pasado la noche anterior, las amenazas de Roberto, sus palabras finales. El abogado escuchó con atención y cuando terminé, asintió con comprensión. Creo que ya es momento de que tome medidas definitivas, doña María, me dijo. Vamos a proceder con todos los cambios legales que habíamos discutido. Durante las siguientes horas, firmé papel tras papel. Cambié las escrituras de la casa para que ya no fuera parte de ninguna herencia futura. Creé un testamento completamente nuevo donde especificaba que Roberto no recibiría ni un peso de mi patrimonio. Establecí un fideicomiso para que mis ahorros fueran donados a organizaciones benéficas que ayudaran a madres solteras, mujeres como yo que habían tenido que luchar solas para sacar adelante a sus hijos, pero la decisión más satisfactoria fue otra. Decidí dejarle la casa a Lupita, la hija de mi vecina doña Carmen, una muchacha trabajadora que siempre había sido respetuosa conmigo, que me ayudaba con las compras cuando me veía cansada, que se tomaba el tiempo de platicar conmigo cuando me sentía sola. Lupita representaba todo lo que Roberto había dejado de ser: bondad, respeto, cariño genuino hacia los mayores. ¿Estás segura de esta decisión?, me preguntó el licenciado Morales una vez más antes de que firmáramos los últimos documentos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí sin dudarlo ni un segundo. Salí de ese despacho, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Roberto quería que me largara. Pues ahora podía largarse él, porque ya no tenía ningún derecho sobre nada de lo mío, pero la historia no termina ahí, porque Roberto todavía no sabía lo que había hecho. Y cuando se enteró, bueno,
Su reacción fue exactamente lo que yo esperaba. Pasaron 3 días antes de que Roberto regresara a mi casa. Llegó con Carmen y con una actitud triunfante, como si estuviera seguro de que yo había pasado esos días. Reflexionando sobre sus amenazas y había decidido ceder a sus exigencias. «Hola, mamá», me dijo con esa falsa cordialidad que usaba cuando creía que tenía la situación bajo control. «¿Ya pensaste mejor las cosas?» «Sí, Roberto», le respondí con toda la calma del mundo. «Ya pensé muy bien las cosas». «Perfecto. Entonces podemos proceder con los papeles que te traje la otra vez». «No, Roberto. No vamos a proceder con nada de eso». Su cara cambió inmediatamente. «Mamá, no me hagas perder la paciencia otra vez. Ya te expliqué cuáles son las consecuencias de tu terquedad. Y yo ya te demostré cuáles son las consecuencias de tus amenazas». «¿De qué estás hablando?» Fue entonces cuando saqué las copias de todos los documentos que había firmado en el despacho del licenciado Morales. Los puse sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde Roberto había hecho. Los vi alejarse por la ventana de mi sala, y sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por todo lo que había perdido, por el hijo que nunca volvería a tener. Pero también liberación, porque finalmente me había liberado. De años de maltrato, de presiones, de chantajes emocionales, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude cenar en paz. Preparé mi comida favorita, puse música que me gustaba, y disfruté de la tranquilidad de mi hogar sin tener que preocuparme por cuándo llegaría Roberto con sus demandas y sus reproches. Pero como era de esperarse, Roberto no se dio por vencido tan fácilmente. Durante las siguientes semanas intentó de todo para revertir lo que yo había hecho. Contrató abogados, me mandó cartas de amenaza, incluso trató de convencer a otros familiares lejanos de que intervinieran en su favor. Pero yo había tomado todas las precauciones necesarias, y todos sus esfuerzos fueron inútiles. Lo más patético fue cuando intentó fingir arrepentimiento. Un día llegó a mi casa con flores y lágrimas en los ojos, diciéndome que había reflexionado sobre su comportamiento, que se daba cuenta de que había cometido errores, que quería recuperar nuestra relación. Pero yo ya lo conocía demasiado bien. Sabía que detrás de esas lágrimas falsas solo había cálculo y manipulación. «Roberto», le dije, «si realmente te arrepintieras de lo que me hiciste, no estarías aquí pidiendo perdón solo después de enterarte de que cambié las escrituras. Si realmente lamentaras haberte comportado como un hijo ingrato, habrías venido a pedirme perdón antes de saber que ya no vas a heredar nada». Se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. Su arrepentimiento era tan falso como todo lo demás en su nueva personalidad. «Además», continué, «¿te acuerdas de lo que me dijiste hace unas semanas? Me dijiste que ya no me querías aquí, que me largara. Pues eso es exactamente lo que voy a hacer. Me voy a largar de tu vida para siempre». Y cumplí mi palabra. Desde ese día, Roberto dejó de existir para mí. No contestaba sus llamadas, no abría la puerta cuando venía a buscarme, no respondía a ninguno de sus intentos de comunicación. Para mí, mi hijo había muerto el día que me dijo que ya no me quería. ¿Saben una cosa curiosa? Después de cortar definitivamente la relación con Roberto, mi vida mejoró enormemente. Ya no tenía el estrés constante de sus visitas desagradables. Ya no tenía que soportar los comentarios despectivos de Carmen, ya no tenía que vivir con el miedo de que me quitaran mi casa. Descubrí que tenía muchas más personas que me querían de las que yo pensaba. Los vecinos que Roberto había tratado de convencer de que yo estaba perdiendo facultades mentales, se dieron cuenta de que todo había sido una mentira. Doña Carmen, la madre de Lupita, se convirtió en mi mejor amiga. Íbamos juntas al mercado. Nos visitábamos en las tardes, compartíamos comidas y conversaciones. Lupita, la muchacha a quien le había dejado mi casa, se convirtió casi en la hija que nunca tuve. Me ayudaba con las compras pesadas, me acompañaba a las citas médicas, se quedaba conmigo cuando me sentía enferma. Pero lo más importante, me trataba con el respeto y el cariño que Roberto había dejado de darme hacía mucho tiempo. Un día, mientras Lupita me ayudaba a organizar algunos papeles viejos, encontramos una caja con fotos de Roberto cuando era niño. Había imágenes de sus cumpleaños, de sus primeros días de escuela, de las navidades que pasábamos juntos cuando José aún vivía. Al verlas, no sentí la tristeza que esperaba. En su lugar, sentí gratitud por haber tenido esos momentos. Hermosos,
por haber criado a ese niño dulce e inocente, aunque después se hubiera convertido en alguien que yo no podía reconocer. ¿No se arrepiente de lo que hizo, doña María?, me preguntó Lupita con esa delicadeza que la caracterizaba. No, mijita, le respondí sin dudarlo. Me arrepiento de haber permitido que Roberto me maltratara durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad cuando finalmente encontré el valor para hacerlo. Y era cierto. Cada día que pasaba me sentía más segura de haber tomado la decisión correcta. Roberto había tenido muchas oportunidades de rectificar su comportamiento, de tratarme con el respeto que merecía cualquier madre, especialmente una que había sacrificado tanto por él. Pero había elegido el camino de la codicia y la ingratitud. Meses después me enteré de que Roberto y Carmen habían tenido que pedir un préstamo muy grande para comprar una casa, porque ya no podían contar con heredar la mía. También supe que habían comenzado a tener problemas matrimoniales, posiblemente porque sus planes de enriquecerse fácilmente se habían venido abajo. Pero esa información ya no me causaba ni alegría ni tristeza. Roberto se había convertido en un extraño para mí, y los problemas de los extraños no me afectaban. En mi Nuevo Testamento, además de dejarle la casa a Lupita, también había incluido donaciones para el asilo de ancianos del pueblo, para la iglesia donde José y yo nos habíamos casado, y para una fundación que ayudaba a madres solteras. Quería que mi dinero sirviera para ayudar a personas que realmente lo necesitaran, no para satisfacer la codicia de alguien que ya había demostrado no valorar el sacrificio y el amor. Un año después de haber cambiado las escrituras, Roberto hizo un último intento desesperado. Llegó a mi casa acompañado de un cura, pensando que la autoridad religiosa podría convencerme de perdonarlo y revertir mis decisiones legales. El padre Miguel era un hombre mayor que conocía bien a nuestra familia. Había bautizado a Roberto. Había dado la primera comunión, había estado presente en muchos momentos importantes de nuestras vidas. Roberto pensaba que él podría interceder en su favor. Doña María, me dijo el padre Miguel con esa voz suave que usan los sacerdotes para las conversaciones difíciles, Roberto me ha contado sobre la situación entre ustedes. Como cristiana, usted sabe que el perdón es uno de los valores más importantes de nuestra fe. Padre, le respondí con todo el respeto que le tenía, yo ya perdoné a Roberto. Perdoné su ingratitud, perdoné sus amenazas, perdoné todo el dolor que me causó. Pero perdonar no significa permitir que el abuso continúe. Perdonar no significa regalarle mi patrimonio a alguien que me trata como su enemiga. Roberto trató de interrumpir, pero el padre Miguel le hizo un gesto para que se mantuviera callado. El perdón cristiano, continué, también incluye la justicia. Y sería injusto que yo recompensara la maldad con generosidad, que premiara la ingratitud con herencias inmerecidas. Roberto tuvo muchas oportunidades de comportarse como un buen hijo. Eligió no hacerlo. Ahora debe vivir con las consecuencias de sus decisiones. El padre Miguel asintió lentamente. Era un hombre sabio que entendía que hay situaciones donde la misericordia mal entendida puede convertirse en complicidad con el mal. Además, padre, agregué, mi dinero va a ir a organizaciones benéficas, a ayudar a personas necesitadas. ¿No le parece que eso es más cristiano que dárselo a alguien que ya tiene trabajo y casa, pero que quiere más por pura codicia? Roberto se puso de pie bruscamente. Ya basta. ¿Esto es ridículo? Padre, usted tiene que hacerla entrar en razón. Roberto, le dijo el padre Miguel con firmeza, creo que tu madre ya ha demostrado estar muy cuerda y muy clara sobre sus decisiones. Y creo que tienes que aceptar las consecuencias de tus acciones. Fue la última vez que vi a Roberto. Se fue de mi casa ese día echando humo por las orejas, gritando que todos estaban en mi contra, que nadie entendía su situación. Pero yo entendía perfectamente su situación, era la situación de alguien que había quemado todos sus puentes por codicia y ahora se encontraba solo del otro lado del río. No se vayan, suscriban y acompáñenme hasta el final de esta historia. Porque lo que viene son las lecciones más importantes que la vida me enseñó. Han pasado ya 5 años desde aquel día terrible en que Roberto me dijo que ya no me quería en mi propia casa. 5 años desde que tomé la decisión más difícil pero más liberadora de mi vida. Y puedo decirles con toda honestidad que no me arrepiento ni un segundo de lo que hice. Mi vida actual es muy diferente a lo que era antes. Ya no vivo con el estrés constante de las visitas desagradables de Roberto, ya no tengo que soportar las presiones y los chantajes emocionales. En su lugar,
Tengo una paz interior que no había sentido en años. Lupita se casó hace 2 años con un muchacho trabajador y respetuoso del pueblo. Ambos viven conmigo en la casa, pero no como invasores o aprovechados, sino como la familia que Roberto nunca quiso ser. Me ayudan con las tareas pesadas, me acompañan cuando necesito ir al médico, y lo más importante, me tratan con el cariño y el respeto que toda persona mayor merece. El esposo de Lupita, Alejandro, es un carpintero habilidoso que ha hecho muchas mejoras en la casa. Ha reparado cosas que llevaban años dañadas, ha construido una rampa para que me sea más fácil entrar y salir, ha instalado barras de apoyo en el baño para prevenir caídas. Son mejoras pensadas en mis necesidades reales, no como las mejoras que Roberto sugería, que consistían básicamente en vender todo y largarme. Hace unos meses Lupita me dio la noticia más hermosa: está esperando un bebé. Voy a ser abuela otra vez, pero esta vez de verdad, con una nuera que me quiere y me respeta, con un nieto que crecerá conociendo el valor del cariño hacia los mayores. Cuando Lupita me contó la noticia, lloré de alegría. Me di cuenta de que Dios me había quitado un hijo ingrato, pero me había dado una familia verdadera, personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. El bebé nacerá en esta casa, la misma casa donde yo crié a Roberto, donde viví mis mejores y peores momentos. Pero ahora será una casa llena de amor verdadero, no de tensiones y resentimientos. Será una casa donde un niño crecerá aprendiendo a respetar a sus mayores, a valorar los sacrificios que otros hacen por él. A veces me preguntan si Roberto alguna vez ha tratado de contactarme. La respuesta es sí, pero muy esporádicamente. Cada año, por mi cumpleaños o en Navidad, recibo algún mensaje suyo. Son mensajes fríos, formales, sin verdadero arrepentimiento. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Como si fuéramos conocidos lejanos, no madre e hijo. Nunca respondo esos mensajes. No porque sea rencorosa, sino porque entiendo que Roberto no ha cambiado realmente. Si hubiera cambiado, si realmente se hubiera dado cuenta del daño que me hizo, habría venido a mi casa a pedirme perdón de rodillas, sin importarle si iba a recuperar su herencia o no. Pero nunca lo ha hecho. Me he enterado por terceros que Roberto y Carmen siguen teniendo problemas económicos. Tuvieron que vender su auto para pagar algunas deudas, y Carmen ha tenido que conseguir trabajo porque el sueldo de Roberto no les alcanza para mantener el estilo de vida que querían. Pero esa información ya no me causa ni dolor ni satisfacción. Son las consecuencias naturales de sus decisiones, y cada persona debe cargar con el peso de las suyas. Lo que sí me causa satisfacción es saber cómo han utilizado mi dinero las organizaciones a las que decidí donarlo. El asilo de ancianos construyó una nueva ala para pacientes con demencia, proporcionando mejor atención a personas que no tienen familiares que se hagan cargo de ellos. La Fundación para Madres Solteras ha ayudado a más de 50 mujeres a capacitarse profesionalmente y conseguir trabajos dignos. La iglesia reparó su techo y puede seguir siendo un refugio espiritual para toda la comunidad. Cada vez que veo estos resultados, me confirmo en que tomé la decisión correcta. Mi dinero está ayudando a personas que realmente lo necesitan. Está generando cambios positivos en el mundo. Si se lo hubiera dejado a Roberto, habría servido únicamente para satisfacer su codicia y su vanidad, pero más allá de las cuestiones materiales, lo más importante que he ganado en estos 5 años es la recuperación de mi dignidad y mi autoestima. Durante mucho tiempo permití que Roberto me hiciera sentir como una carga, como alguien que debería estar agradecida por las migajas de atención que él me daba. Ahora sé que eso era mentira. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que sacrificó su juventud y sus sueños para criar a un hijo, que construyó un patrimonio con su propio esfuerzo. No tengo por qué pedirle perdón a nadie por existir, no tengo por qué aceptar maltratos de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Esta experiencia me ha enseñado que el amor de madre no debe ser incondicional hasta el punto de la autodestrucción. Amar a un hijo no significa permitir que te maltrate. Amar a un hijo no significa sacrificar tu dignidad para satisfacer sus caprichos. A veces, la forma más amorosa de tratar a un hijo que se está comportando mal es ponerle límites, hacerle enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si Roberto algún día reflexiona realmente sobre lo que pasó entre nosotros, si algún día entiende el daño que me causó y viene a pedirme perdón de corazón, yo estaré dispuesta a perdonarlo y a restablecer nuestra relación. Pero no voy a revertir mis decisiones legales, porque esas decisiones no fueron tomadas por rencor, sino por justicia. Mis bienes van a ir a personas que los merecen, a organizaciones que hacen bien en el mundo.
Esa es mi manera de asegurarme de que todo lo que construye en la vida tenga un propósito positivo, de que mi legado sea de amor y generosidad, no de codicia y división familiar. A las madres que me escuchan y que están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo muy importante: ustedes no están obligadas a soportar maltratos de sus hijos adultos. El hecho de haberlos criado y amado no les da derecho a tratarlas como basura. Ustedes merecen respeto, merecen cariño, merecen ser tratadas con dignidad. No tengan miedo de poner límites. No tengan miedo de defenderse. No tengan miedo de tomar decisiones difíciles si es necesario. A veces, la mejor manera de amar a alguien es negarse a ser cómplice de su mal comportamiento. A los hijos que me escuchan, especialmente a los que tienen padres mayores, quiero recordarles algo que parece obvio pero que muchos olvidan: sus padres no les deben nada más allá de lo que ya les dieron. Los criaron, los educaron, los amaron lo mejor que pudieron. Todo lo que tienen más allá de eso es un regalo, no un derecho. Traten a sus padres con el respeto que merecen. Valoren los sacrificios que hicieron por ustedes. No los vean como obstáculos para conseguir herencias, véanlos como seres humanos que merecen amor y dignidad en sus años dorados, y recuerden que la codicia destruye familias. He visto muchos casos como el mío, hijos que arruinan la relación con sus padres por dinero, que pierden el amor y el respeto por ambición material. Al final, se quedan solos, sin dinero y sin familia, porque quienes los amaban ya no pueden confiar en ellos. Para terminar, quiero contarles algo que me pasó hace pocas semanas. Estaba yo en el mercado, comprando verduras para hacer una sopa que le gusta mucho a Lupita, cuando me encontré con doña Rosa, una señora que conocía desde hace muchos años. Me contó que su hijo también la estaba presionando para que le firmara poderes notariales, que le decía las mismas cosas que Roberto me decía a mí. Doña María, me dijo con lágrimas en los ojos, no sé qué hacer. No quiero pelear con mi hijo, pero algo me dice que no debo firmar esos papeles. Le conté mi historia, tal como se las he contado a ustedes. Le expliqué los riesgos que corría, las opciones legales que tenía para protegerse. Pero sobre todo, le dije algo que considero fundamental: doña Rosa, usted ya cumplió con su obligación de madre. Ahora su obligación es consigo misma, es proteger su dignidad y su patrimonio. Hace una semana me buscó para contarme que había decidido no firmar nada, que había puesto límites a su hijo, que había comenzado a tomar medidas legales para protegerse. Gracias, doña María, me dijo. Usted me ayudó a encontrar el valor que necesitaba. Esa conversación me confirmó que mi historia necesitaba ser contada, que mi experiencia podía ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Por eso estoy aquí, compartiéndoles mis penas y mis alegrías, mis errores y mis aciertos. La vida me ha enseñado que no todos los hijos valoran a sus madres, pero eso no significa que las madres tengamos que permitir ser maltratadas. Me ha enseñado que a veces hay que tomar decisiones muy dolorosas para preservar la dignidad. Me ha enseñado que el amor verdadero incluye límites y consecuencias, pero también me ha enseñado que la vida puede sorprendernos con regalos inesperados. Perdí un hijo ingrato, pero gané una familia verdadera. Perdí la ilusión de una vejez acompañada por Roberto, pero gané la tranquilidad de una vejez sin conflictos ni presiones. Cuando nazca el bebé de Lupita, voy a ser la abuela que siempre quise ser, pero que Roberto nunca me permitió ser con sus hijos. Voy a contar cuentos, a preparar comidas especiales, a enseñar todas las tradiciones familiares que aprendí de mi propia madre. Voy a ser parte de una familia que me valora, que me respeta, que me quiere por lo que soy. Mis queridos oyentes, no se olviden de suscribirse al canal si quieren seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que encontraron la fuerza para defenderse, que aprendieron que nunca es demasiado tarde para hacer valer sus derechos. Porque todas tenemos derecho a vivir con dignidad, todas merecemos respeto, todas podemos escribir finales diferentes para nuestras historias. Antes de despedirme, quiero dejarles una reflexión final. Roberto pensó que podía echarme de mi propia casa, que podía tratarme como basura y que yo lo iba a soportar por amor de madre. Pensó que iba a heredar todo sin tener que demostrar ni respeto ni cariño. Se equivocó completamente. Al día siguiente de que me dijera, ya no te quiero aquí, lárgate, cambié las escrituras de todo. No por venganza, sino por justicia. No por rencor, sino por dignidad. No por odio, sino por amor propio. ¿Y saben qué? Fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida.
porque me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para hacer valer nuestros derechos, que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente a nuestra historia. Roberto quería que me largara. Y en cierto sentido eso fue exactamente lo que hice. Me largué de una relación tóxica, me largué de años de maltrato, me largué de la tristeza y la humillación. Pero me quedé en mi casa, en mi hogar, rodeada de personas que me quieren de verdad. Esa es mi historia, queridos nietos del corazón. Una historia de dolor pero también de liberación, de pérdida pero también de ganancia, de final pero también de nuevo comienzo. Espero que les sirva, espero que los ayude si algún día se encuentran en situaciones similares. Y recuerden, nunca permitan que nadie, ni siquiera la familia, gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje por mis recuerdos más dolorosos y más liberadores. Y no se olviden de suscribirse, porque tengo muchas más historias que contarles, muchas más lecciones de vida que compartir. La lumbre se está apagando ya, pero mi corazón está tranquilo. Al final, la justicia llegó. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para poder dormir en paz.